De nuevo con ustedes, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, que no están coincidencialmente tras sus aparatitos. No están por coincidencia, sino por providencia de Dios. Estamos de vuelta con el título con el que hemos comenzado. Esta es la tercera parte, que tiene que ver con el centro de la mitad del medio. Un título bastante jocoso, pero que lo que trato es de que usted perciba el centro, la esencia, lo medular del mensaje del Señor Jesucristo para aquel momento y para nosotros hoy. La base la recoge Marcos en su capítulo 1, versículos 14 y 15, pero me voy directamente a lo que dijo precisamente el Señor Jesucristo cuando dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y luego agrega: arrepentidos y creed en el Evangelio. Cuando comenzamos a hablar de este punto tan importante, tocamos 4 aspectos que tienen que ver con el tiempo, tocamos el Evangelio, tocamos el aspecto salvífico, y ahora nos toca hablar acerca de el reino. Eso es lo más importante, el reino. Cuando el Señor Jesucristo hablaba era del reino, básicamente. Él les está diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Él representa el reino de Dios. Para ese momento él representó el reino de Dios. Se había acercado el reino de Dios. Pero cuando hablamos del reino de Dios, obviamente el Señor Jesucristo quiere que nosotros tengamos una clara visión y un manejo de conceptos que están estrechamente ligados con el reino que se había acercado. Obviamente tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con el Evangelio y tiene que ver con el plan de salvación. Aunque dentro del plan de salvación, lo que el Señor Jesucristo está tocando primero es el arrepentimiento. El arrepentimiento. El Señor Jesucristo hablaba era del reino. Y cuando hablaba del reino, él hablaba de diferentes aspectos que tenían que ver con el reino. Quiero recoger para ustedes, o mejor dicho, tengo aquí recogido algunos aspectos que tienen que ver con que el reino tiene que ver con la necesidad, escúcheme bien, con la necesidad de la gente del reino de tener que, si tiene oído, pues que oiga. La forma en que el reino se expande. El Señor Jesucristo hablaba del reino en cuanto al costo, la adquisición, el para poder entrar. Está hablando de la valoración. En cuanto al reino de Dios se refiere, el tiempo de manifestación, presente, futuro. Y otro quinto aspecto tiene que ver con el final, que le aguardan a los que sirven al adversario. Y como último punto, el sexto, lo que se recoge al final por haber activado el método del reino. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son buenas noticias. El Evangelio es un misterio, pero tenía que ser activado por otro misterio, que es la iglesia. Por eso se habla de el Señor Jesucristo cuando estaba hablando acerca del reino. Él les hablaba: bueno, a todos vosotros he dado a conocer los misterios del reino. Bueno, el reino de Dios se había acercado en la persona del Hijo, el Hijo de Dios. Ahí estaba una de las grandes noticias, una de las buenas nuevas de salvación. Pero Él les está diciendo que hay que considerar el Evangelio, que hay que creer, y de eso hablamos la vez anterior. Hay que creer en el contenido del Evangelio, porque dentro del Evangelio está contenido el plan de salvación. Amén. Si todos estamos ubicados en eso, tengo que citar que el Señor Jesucristo utilizó para hablar del reino unas técnicas, y dentro de esas técnicas estaban las parábolas. Las parábolas tenían 3 aspectos que perseguían, 3 objetivos a perseguir. Número 1, ya se hablaba en la antigüedad
de que alguien vendría a hablar ¿en qué término? En términos de parábola, donde la gente estaría escuchando, pero no oiría. Estarían viendo, pero no podían ver. En otras palabras, la técnica de la utilización de la parábola es para que no entendieran y no comprendieran. Y esto dice usted, pero bueno, ¿y qué sentido tiene esto? Sí, el Señor Jesucristo utilizó la técnica de la parábola para que la gente no entendiera. Sí, aunque podían verlo a él, aunque podían escucharlo, aunque podían ver algunas cosas relacionadas con lo que le estaba diciendo, pero no podían entender. ¿Por qué? Número uno, es para que se cumplieran las escrituras, de que llegó el momento de que alguien iba a hablar en esos términos y que necesitaban una condición para poder entender y luego comprender. Número dos, ¿para qué sirve la estrategia de la parábola? Muy sencillo. En esta parte debo detenerme para explicar un poquito al respecto. Cuando el Señor Jesucristo comenzaba a hablar en términos de la parábola, es decir, utilizando esta técnica, era para revisar y pesar los corazones de quienes estaban escuchando. El Señor lo hacía en esos términos. Él podía pesar, analizar lo que había en el corazón de los hombres, quienes se estaban exponiendo a lo que el Señor quería enseñar. Y número tres, el más importante de todo, es para no satisfacer el intelecto de los hombres. El Señor Jesucristo no estaba interesado en que supieran los pormenores del por qué Él hacía tal o cual cosa. Hoy todavía mucha gente se acerca al Señor, muchas personas se acercan y quieren entender y quieren comprender, pero el Señor no está interesado en que las personas entiendan, en que comprendan, porque el hombre generalmente asume esta actitud. Una vez que él entiende, no le interesa lo demás, porque está satisfecho su intelecto. A veces nosotros cometemos el grave error de hablarle a una persona que no conoce de Cristo, que no conoce de su plan salvífico, y le comenzamos a detallar pormenorizadamente algunas cosas que, bueno, pueden satisfacer su intelecto, llegar a la conclusión de que tiene sentido, pero no sucede lo más importante, que es lo que el Señor Jesucristo busca. ¿Qué es lo que busca el Señor Jesucristo? Que se humille la persona, que reconozca su condición espiritual. Y esto era lo que él buscaba cuando hablaba con la técnica de las parábolas en aquel momento de su ministerio público. El Señor Jesucristo habló aproximadamente 40 parábolas, de las cuales 19 hablaban del reino de Dios. Hablaban del reino de Dios. El reino de Dios es semejante a. El reino de Dios es semejante a. ¿Por qué el Señor decía todas estas cosas? Para que la gente procurara tener un corazón dispuesto. Como el Señor Jesucristo conocía a sus discípulos, por eso los había seleccionado, porque Él conocía y pesaba los corazones de ellos. Él les hacía una promesa. Yo les estoy hablando a esta gente en parábola, pero luego a ustedes les voy a explicar de qué se trata, porque yo conozco el corazón de ustedes, pero a los demás no. ¿Por qué? Para que viendo no vean, para que escuchando no entiendan, entonces se humillen y se conviertan y yo los salve. Es sencillo como eso. Ahora bien, el Señor Jesucristo en una ocasión habló, esto lo recoge Mateo en el capítulo 5, las bienaventuranzas en el monte. Él predicó y habló de una manera muy especial acerca de cómo debía ser la gente del reino. Y el Señor Jesucristo había estado observando a la estructura religiosa de su momento y él los halló fallos. Él llegó a la conclusión de que ellos querían tratar tres aspectos fundamentales para acercarse a Dios.
una por vía de las limosnas, dos a través del ayuno y otro a través de la oración, de las cuales el Señor Jesucristo trata en esos 3 capítulos, 5, 6 y 7 de Mateo, y les está diciendo, la teología de ustedes es mala, está falla. Ustedes creen que se pueden acercar a mí por vía de hacer algún tipo de limosna cuando yo quiero hablarles del diezmo. Pero por ahora lo más importante no es ni siquiera la limosna, aunque les habló de la limosna y el ayuno. Ellos creían que esa era la vía de poder acercarse a Dios, tener comunión con Él y extraer de Dios la esencia, la verdad de lo que necesitaban. Y por supuesto de la oración. El Señor Jesucristo aborda y le da muchísima más importancia a la parte de la oración. Inclusive les enseña cómo orar, porque tampoco ellos sabían orar. De manera que el Señor Jesucristo les estaba diciendo en aquel momento a la estructura religiosa, ustedes tienen una teología equivocada. Yo quiero hablarles acerca del perdón, Él lo toca allí en estos 3 capítulos de Mateo 5, 6 y 7. Él les habla acerca de la necesidad de tener una verdadera comunión, de cómo acercarse a Dios. Es decir, el Señor Jesucristo está corrigiendo a unas personas que creían que desde sus expectativas de que cómo era lo correcto para acercarse a Dios. Y Dios les dice que estaban muy mal. Ahora, nosotros continuamos y retomamos otra vez lo que dice Marcos en el capítulo 1, versículo 15. El Señor Jesucristo les está diciendo, el tiempo ha tocado a su fin, así que el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio. Y yo quiero resaltar aquí la parte de, en este punto, reitero, de lo que es el reino. El reino. Ya toqué los objetivos del reino, ya que se perseguía en cada una de las cosas cuando hacía comparaciones en Jesucristo acerca de lo que era el reino. Y el Señor Jesucristo, en el capítulo 13 de el Evangelio según San Mateo, Él toca allí por lo menos ocho de esas técnicas tan importantes como lo es la parábola. Él toca 8 parábolas. Y al término de las 8 parábolas, esto es para que usted sepa que el Señor Jesucristo sabía que no entendía. Yo voy a acudir a las Escrituras y el Señor Jesucristo en el versículo 51 les pregunta y les dice a los discípulos, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Es decir, las 8 parábolas que les habló, que las recoge Mateo en el capítulo 13. Entonces ellos le respondieron, sí, Señor. A mí me da ganas de reír porque yo siempre utilizo una palabra, qué bárbaro. El Señor Jesucristo sabía que no entendía, que cuando Él iba a hablar en esos términos nadie iba a entender. Pero Él les pregunta, ¿ustedes entendieron todo lo que les dije? Y ellos le dijeron, sí, Señor. De todas maneras, en su paciencia, el Señor Jesucristo les dice en el versículo 52, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Cuando el Señor Jesucristo les está diciendo esto, obviamente Él quería entrar en el plano de que la gente debía entender que si tenía oídos para oír, entendiera. Y entender tiene que ver con captar. El Señor hablaba y traía ejemplos de la vida cotidiana. Y Él hablaba y les enseñaba. Debían entender. Pero más que entender, tenían que comprender. Hay una diferencia entre entender y comprender. Entender es captar. Para eso tenemos un coeficiente, una capacidad, entender. Pero luego comprender es tomar conciencia de que lo que se ha entendido, de que lo que el Señor estaba diciendo y haciendo en aquel momento tiene repercusiones, tiene relación con otras cosas que corresponden al reino de Dios. Y
ellos no entendían ni comprendían. El que es sabio, y les está diciendo la estructura religiosa, a usted dice que son sabios, pero bueno, y no han sabido ni entender ni comprender que cuando yo estoy hablando de esto, les estoy diciendo que tiene que haber una relación entre el antiguo pacto y este nuevo pacto al que ustedes deben participar. Todas las cosas que el Señor Jesucristo enseñó tenían su relación estrecha con lo que manejó el pueblo de Israel con la ley, los profetas y las escrituras, es decir, todo el Antiguo Testamento. Y ellos no podían comprender. ¿Por qué? Porque el Señor anda buscando, y repito esto que es muy importante, no que las personas queden satisfechas en su intelecto, sino que reconozca quién está delante de ellos, que les ha pesado su corazón y que lo más importante es que la persona asuma la posición de humildad y de mansedumbre. Que eso es precisamente lo que el Señor Jesucristo está destacando cuando enuncia que la principal característica de la gente del reino es ser pobre en espíritu. Pobres en espíritu. ¿Qué es ser pobres en espíritu? La palabra espiritual no se refiere a un ente, sino a las intenciones, la tendencia. ¿Qué es lo que ando buscando yo? ¿Qué anda buscando usted? ¿Cuáles son los recursos que usted cree tener para entender y comprender lo de Dios? ¿Qué es lo que usted cree tener para tener el derecho de entrar al reino de Dios? Entonces el Señor Jesucristo le dice, no hay que ser pobre de espíritu, hay que estar desprovisto de cualquier cosa que crea que es suficiente para entrar en el reino. Y precisamente para eso el Señor Jesucristo utilizó muchas de estas técnicas de las parábolas para demostrar que las personas no entran porque quieren o porque ellas consideren que están en condiciones de entrar en el reino de Dios. No. Por eso el Señor Jesucristo les dice, arrepentíos, porque el arrepentimiento, que es la primera fase del plan de salvación, eso lo da el Señor Jesucristo. Si toda la salvación la da el Señor Jesucristo, también la primera parte, que es el arrepentimiento. La vez anterior hablamos de esto, del arrepentimiento. No cualquiera se arrepiente. No, eso viene de Dios, porque Dios cuando está hablando, cuando Él se está revelando, cuando Él está mostrando, cuando Él está registrando la condición en la que se encuentra la persona queda desnuda, queda sin ningún tipo de explicación, queda fallo delante de Dios. Entonces lo que tiene que hacer la persona es humillarse, reconocer su condición espiritual delante de Dios, de que no tiene ningún activo, que ninguno de sus conceptos sirven para poder justificarse delante de Dios y querer entrar en el reino. No, no es así. El Señor Jesucristo, cuando se revela, Él provoca un sentimiento que hace que la persona se entristezca, pero ese entristecimiento es con esperanza. Eso lo hablamos la vez anterior. Cuando tenemos un sentimiento esperanzador, entonces viene la salvación detrás. Es ahí cuando viene la salvación detrás. Lo primero que tenemos es que entrar por la puerta del reino que se llama el Señor Jesucristo mediante el arrepentimiento. Y luego viene el resto del proceso que tiene que ver con la salvación en cuanto a fe, a la regeneración o nuevo nacimiento, a la justificación, a la adopción y a la santificación. Existen muchos pasajes en la Biblia, especialmente los que están relacionados con esta técnica de la parábola, y que, por ejemplo, Lucas en el capítulo 15 utiliza 3 parábolas de una vez para hablar acerca de la necesidad de arrepentirse para poder entrar en el reino, porque es lo más importante. El Señor Jesucristo, cuando habla en el capítulo 15
de Lucas se habla de tres parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Las tres tienen que ver con el arrepentimiento. A ver, hay personas a las que el Señor Jesucristo les está hablando acerca de esa parábola que recoge Lucas en el capítulo 15. Están las personas, son los publicanos y pecadores. Esto lo recoge en el capítulo 15 de Lucas. Y voy a tomar para confirmárselos a ustedes, mi querido hermano. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. A los pecadores, a los publicanos, les habla el Señor Jesucristo, pero también están los fariseos y los escribas. Entonces, comienza a relatar tres parábolas de una vez. La de la oveja perdida. Entonces el Señor Jesucristo, en cada una de esas parábolas, resalta la necesidad de arrepentirse. Esto es lo más importante. El hijo pródigo es una parábola que se ha leído mucho, se ha estudiado, se ha abordado porque es preciosa. En ella se pueden tocar múltiples aspectos, pero es dentro del capítulo 15, todo el capítulo 15 encierra estas tres parábolas. ¿En dónde qué? ¿En dónde? ¿Quiénes representan a los publicanos y pecadores? La oveja perdida, la moneda que se perdió y se consiguió, y el hijo pródigo. Eso representa a los publicanos y pecadores. Pero lo que tiene que ver con los fariseos y los escribas, ellos son las 99 ovejas que quedan, las 9 monedas y el hijo mayor. Esto es muy importante, porque aquí lo que importa es el arrepentimiento. Usted lo puede leer para que entienda y comprenda que lo que Dios quiere es que las personas se arrepientan. Este es un mensaje sumamente importante. Hay otro pasaje que toca Lucas en el capítulo 18, que me permito leer para ustedes, porque sigue hablando de lo mismo, porque el Señor Jesucristo está hablando del reino. Y aquí nos encontramos con un pasaje que nos habla acerca de la parábola del fariseo y del publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ese es el gran problema, que hay muchas personas que creen, es decir, los que son muy ricos espiritualmente, en contraste con lo que dijo el Señor Jesucristo allá en el monte, con el reconocimiento de que el reino de los cielos es para los que son pobres en espíritu. ¿Ve? Entonces, hay personas que se creen que tienen el derecho porque asumen en su conciencia y tienen en sus conceptos, y que es muy claro, que por la práctica de aspectos religiosos ellos tienen el derecho de entrar en el reino. Y el Señor les está diciendo que no es así. Que no es así.
Por esto se ha suscitado dentro de la iglesia mucha problemática acerca de que si la salvación se pierde, no se pierde. El problema no es la salvación. El problema es entrar o no entrar al reino. Esta fue la conversación que tuvo con Nicodemo el Señor Jesucristo. El problema es entrar. ¿Dónde está el error garrafal de muchas personas? Que creen que porque asisten a una congregación, que porque un día levantaron su mano y dijeron, complacieron a una persona, yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, creen que porque van y cantan y diezman y ofrendan y pertenecen al grupo tal o pertenecen al grupo musical, el de adoración, porque salen a predicar, pero no se han humillado delante del Señor, todavía están fuera. Creen que ya tienen el derecho de entrar y no es así. Se necesita el arrepentimiento, se necesita el reconocer que estamos faltos y fallos delante de la santidad de Dios. Este es un gran problema. Fíjense aquí este hombre que decía que él no era como los publicanos, porque él oraba, él diezmaba, él cantaba coros, tenía varias Biblias. Puedo exagerar al respecto, pero el Señor Jesucristo le dijo, no, así no es. El que se humilla delante de Dios, Dios lo exalta. Y este hombre que se humilló delante de Dios ya bajó justificado a su casa. El otro no, el otro se queda afuera. Este es el gran peligro, mi querido hermano. Hay otro pasaje que se encuentra en el mismo capítulo 13 de Lucas, donde el Señor Jesucristo, para aquellos quienes creen que una posición política o una posición ideológica los va a salvar, y el Señor Jesucristo les dice que no. Escuchen este pasaje. En el versículo 1 del capítulo 13 de Lucas, en este mismo tiempo estaban allí algunos que les contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Este hombre, Pilato, era un hombre astuto, pero también era muy cruel. Y en ocasiones utilizaba la táctica de mezclar parte de sus hombres con el pueblo de Israel y muy especialmente a aquellos que andaban revoltosamente, que andaban en rebelión. Y luego los conseguía y los delataban y los mataban. Y él mezcló en un momento determinado aquellas muertes con una actividad religiosa que el pueblo de Israel estaba haciendo. Y el Señor Jesucristo le dije, ¿se acuerdan de estas personas? Bueno, estos eran no simpatizantes de los romanos, pero igualitos tenían que arrepentirse. Y luego dice, se acuerda, el Señor Jesucristo les toca y le dice, ¿se acuerdan aquellos que fueron contratados por Pilato para construir un acueducto y que pasaban por acá por lo que dice la torre de Siloé? Como que se derrumbó parte de la construcción en la obra que tenían que hacer acerca del acueducto y murieron 18. Entonces el Señor Jesucristo les dice, ustedes piensan que estos que estaban trabajando para los romanos no eran culpables, eran inocentes, eran culpables. No, igualito que tienen que arrepentirse. Esto es para que las personas que crean que porque son de X partido o de cualquier corriente ideológica, partidista, de la política. No, unos están en contra del gobierno y otros a favor. No, unos son de la resurrección, de la insurrección y otros no. No.
igualito, todos tienen que arrepentirse. Esto es de suma importancia. Mi querido hermano, mi querido amigo que nos sigue a través de esta mecánica tan importante que está utilizando Vida TV, utilizando las redes sociales, es para conversar de estos asuntos que son tan importantes para nosotros. Importante para aclarar, no es el esfuerzo particular de cada quien que le hará partícipe de entrar al reino. No, es la necesidad de entender que tenemos que humillarnos. El Señor Jesucristo en un momento determinado dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Esa es nuestra cruz. Él dice, lleven esa cruz. ¿Por qué es fácil y ligera? ¿Por qué es fácil y ligera? Porque tenemos el Espíritu Santo quien nos ayuda a llevar, a trabajar eso que nosotros tenemos que tener como común denominador en nuestras vidas. Ser mansos y humildes. Esa es nuestra cruz. ¿Por qué nos resistimos a eso? No nos podemos resistir a la conseja de Dios. Tenemos que tratar lo relativo a nuestro carácter. Y digo de nuestro carácter porque es la parte que tiene que ver en el proceso de salvífico, tiene que ver con la santificación. Y entro en esta parte a detallar, en esta parte final del programa que tenemos hoy, es que cuando nosotros nos arrepentimos, entramos por la puerta que se llama Jesús al reino. Pero de allí en adelante tiene que prevalecer esta actitud de ser manso y humilde. ¿Por qué? Porque es que el mundo nos ha trabajado. El sistema del mundo ha trabajado nuestra vida. Y muchos de nosotros nos cuesta mucho el ser humilde, el ser mansos. Y el Señor Jesucristo sabe que necesitamos ese carácter para andar vestidos como es correcto. Por eso es que las vestiduras tratan lo relativo a la parte de la santificación. La santificación. Esta parte de la salvación trata de la separación, trata, número 2, trata de lo que tiene que ver con el, digamos que, aunarnos al plan de Dios y dedicarnos. Entonces, separación, consagración y dedicación. Nosotros tenemos que separarnos del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso lo dijo claramente Juan en una de sus epístolas universales. Y no solamente tenemos que renunciar al sistema del mundo, sino que también nosotros tenemos que consagrarnos a Dios. Consagrarnos a Dios tiene que ver con el ser discípulo, con el ser estudiante, con el tener que aprender. Y aprendemos tomados de la mano con nuestro ayudador, el Espíritu Santo de Dios, que nos conduce desde la puerta hasta estar vestidos como es correcto. Andar vestidos en santificación. Y luego la dedicación tiene que ver con el servicio. De todo lo que nosotros hemos aprendido al consagrarnos, al hacernos discípulos o estudiantes, entonces Dios nos llama a dedicarnos, a enseñar, a servir. De todo ese proceso, así andaríamos nosotros, listos para andar vestidos como andaba el sumo sacerdote en la antigüedad. Vestido de las ropas correctas, de lino blanco, fino y resplandeciente, que por cierto tiene que ver con la vestidura de la esposa del Cordero, que es la iglesia. Pero por ahora quiero detenerme en el comentario, no sin antes invitarles muy cordialmente a que hagan el seguimiento de esto que se está produciendo en Vida TV. Estos comentarios que estamos haciendo, bueno, en vivo, para mí. Luego esto es grabado y tratado de una manera especial para que usted en el descanso, en la intimidad, allí en su habitación, en su oficina, en el vehículo, usted pueda poner esto una y otra vez. Y nosotros encantados, felices de poder colaborar para que usted pueda entender lo que el Señor quiere que entendamos en este tiempo. Dios quiere ser presentado como Él quiere ser presentado.
no como el sistema del mundo quiere, o como algunos hombres, luego de tener conceptos muy particulares perteneciendo a pensamientos que inclusive se han hecho escolásticos, quieran decirnos así es, así como ha llegado el tiempo de restaurar todas las cosas, llegó el tiempo en el que se están cerrando las posibilidades para un mundo que cree que puede acercarse al Señor cuando Él quiera. Por eso la iglesia tiene que una y otra vez seguir anunciando las virtudes de aquel quien nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, para que muchos lleguen al conocimiento de Dios. Me detengo invitándoles, reitero esta invitación, para que sigan Vida TV, porque Proyecto Real, que es la voz de la comunidad cristiana Plenitud, puede hacer la entrega de otro cargamento de ricas bendiciones para que usted y yo nos gocemos tratando los asuntos que realmente nos convienen. Dios me los bendiga, mis hermanos.